שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי רבש כרך ב' בעמוד 1391, מאמר מהו ידע שור קונהו וכולי, ישראל לא ידע בעבודה. חומר הלימוד מופיע באתרים סביבה טובה וערבות, כמו כן ניתן לשלוח שאלות בשידור חי דרך האתרים. כל מי ששואל שאלה באולם הלימוד מתבקש לקום, להחזיק מיקרופון קרוב לפה ולדבר בקול רם וברור. רב, בבקשה. אין לי מה להוסיף. צריך לקרוא. בבקשה. מאמר של רבש, מהו ידע שור קונהו וכולי, ישראל לא ידע בעבודה. הנה הכתוב אומר, ידע שור קונהו. Está escrito, un buey conoce a su dueño y un burro al pesebre de su amo. Israel no sabe, mi pueblo lo entiende. Debemos entender qué quiere decir que el buey sabe y que el burro conoce el pesebre de su amo, pero Israel no. Es decir, el hombre ciertamente tiene más cerebro que la bestia, por lo que pregunta, ¿por qué Israel no sabe? Y mi pueblo no entiende quién es el proveedor y dador de alimentos a los seres creados. Debemos preguntar que no se parece el buey conoce a su dueño a Israel, pues el buey y el burro ven quién los alimenta, a diferencia de Israel. El pueblo de Israel no ve quién es su proveedor, solo deben creer que el Creador les da todo lo que necesitan. Es decir, el pueblo de Israel debe creer que el Creador alimenta y sustenta al mundo. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Por qué el buey y el burro saben quién les provee e Israel no lo sabe? Si Israel pudiera ver que el Creador es quien los alimenta, así como el buey y el burro, serían como el buey y el burro, con el mismo conocimiento que el del buey y del burro. Pero debemos creer lo que está escrito. Abre tu mano y satisfaces el deseo de todo ser vivo, porque esto solo puede lograrse por fe y no por conocimiento como el buey. Por lo tanto, debemos entender cuál es la pregunta. ¿Por qué Israel no sabe? En primer lugar, debemos entender por qué le dio la fe al hombre. Es decir, cualquiera que tenga un poco de intelecto comprende que si el Creador quiere que se observen la Torah y las Misbot, si el hombre pudiera ver con su providencia abiertamente y no tuviera que creer que el Creador es el que lidera el mundo, como bueno que hace el bien, sino que cada uno viera su providencia, entonces el mundo entero serviría al Creador y observaría la Torah y las Misbot con amor. La cuestión de la providencia revelada es como está escrito. Supongamos, por ejemplo, que el Creador quiere establecer la providencia abierta con sus creaciones, en la que, por ejemplo, cualquiera que comiera un alimento prohibido se ahogaría de inmediato, y cualquiera que observe un precepto descubriría los placeres maravillosos que hay en ellos. Si mirara los mejores placeres de este mundo, entonces, ¿qué insensato pensaría siquiera en probar una cosa prohibida sabiendo que inmediatamente perdería su vida por esto?
Además, ¿qué insensato dejaría de lado algún precepto? Al contrario, lo haría rápidamente. Entonces, ¿por qué el Creador no hizo esto, sino que hizo todo de tal manera que debemos creer y no a modo de conocimiento? Barasulam dice que debemos creer que el Creador es todopoderoso. Entonces, ¿por qué elegir el camino de la fe en lugar del camino del conocimiento? Debe ser que el Creador entendió que el camino de la fe es el mejor camino para lograr finalmente el propósito de la creación. Y es por eso que se nos dio el camino de la fe. Con respecto a la fe hay muchas interpretaciones, es decir, cada uno le da su propio significado. Pero en verdad, cualquier significado de fe que elija la persona se llama fe. Eso es como se presenta en la introducción al estudio de las 10 Sefirot. Aquel cuya Torah es su arte, esto lo debemos interpretar como que en la medida en que observa la Torah, se evidencia la medida de su fe. Porque las letras de la palabra Umanutú, su arte, son las mismas en hebreo que las palabras de la palabra Emunato, su fe. Es como la persona que confía en su amigo y le presta dinero. Puede confiarle 1 lira y pide 2 liras, se negará a prestarle. También podría confiar en él con 100 liras, pero no más. Además, podría confiar en él con todas sus propiedades sin una pizca de miedo. Esta última fe se considera fe completa. Y las formas anteriores se consideran fe incompleta, sino más bien como fe parcial. De manera similar, una persona se asigna solo 1 hora al día para practicar la Torah y para trabajar, y el tercero no descuida ni un solo momento de su fe, de su tiempo libre, sin dedicarse a la Torah y al trabajo. De acuerdo con lo anterior, vemos que cada judío tiene la cualidad de la fe. Sin embargo, ¿por qué el Creador eligió específicamente el camino de la fe? Es porque, como se dijo anteriormente, el camino de la fe es el más exitoso para que la persona logre el propósito de la creación, es decir, recibir el bien y el placer que trae en sí el pensamiento de la creación, que es su deseo de hacer el bien a las creaciones. Sin embargo, debemos entender cuáles son las formas que se pueden seguir para lograr el cumplimiento completo de la meta. La respuesta es que el hombre debe realizar la corrección de la creación. Es decir, que las vasijas de recepción que el Creador creó en las criaturas, que es ese deseo que está en oposición a la forma del Creador, cuyo deseo es otorgar. Por lo tanto, el hombre debe corregirse a sí mismo obteniendo el deseo de otorgar. Esto se denomina la corrección de la creación. Y ese es todo el trabajo del hombre, lograr Debekut, adhesión al Creador. Esta es la cuestión de la equivalencia de forma. Por lo tanto, si se revelara que la providencia es buena, hace el bien, y mediante la cual el Creador dirige al mundo, sería completamente imposible para el hombre elegir.
es decir, observar la Torah y las Misbot para otorgar. Más bien, sería otra razón la que lo obligaría a observar la Torah y las Misbot, lo cual es el castigo, es decir, en beneficio propio y no por el mandamiento del Creador. Como se dice en la introducción al estudio de las 10 Sefirot. Por lo tanto, su providencia está oculta, pero el hombre debe creer y entonces hay lugar para la elección. Es decir, que hay espacio para decir que trabaja para otorgar. Es decir, la persona se dedica a la Torah, las Misbot, aunque todavía no siente ningún gusto en estas Torah y Misbot, lo que significa que no se puede decir que sea el gusto de la Torah y el gusto por las Misbot la razón que lo obliga a observarlos, ya que todavía no siente gusto por ellas. Pero con los placeres materiales, donde se conoce el placer y no hace falta creer, por lo tanto, el placer que la persona ve es lo que lo obliga a recibir el placer. Por esta razón, si se revelara el placer que brinda la Torah y las Misbot, que es el verdadero placer, como dijo el Ari, que los placeres materiales no tienen más que las chispas sagradas que cayeron en las clipot cáscaras, que es solo una luz tenue. Si se revelara el placer de la Torah y las Misbot, las criaturas ciertamente se verían obligadas a observar la Torah y las Misbot porque es algo que les conviene. Es por eso que cuando una persona observa la Torah y las Misbot, no porque sienta algún sabor en ello, sino que a veces observa la Torah y las Misbot por coerción, a pesar de que el cuerpo se opone a esto. Sin embargo, deberíamos preguntarnos por qué uno se obliga a que y se sobrepone al deseo de recibir, que solo quiere descansar. Sin embargo, la persona dice que esa es toda la diferencia entre el hombre y la bestia, porque la bestia no tiene intelecto, entonces solo el placer es el que determina qué hacer y qué no hacer. Pero el hombre, que fue creado con raciocinio, no considera que el placer le dará una base, es decir, que eso sea su guía. Y donde hay más placer, allí es donde debe ir. Sino que la persona siempre piensa que debe seguir el camino de la verdad, lo que significa que mide el trabajo de acuerdo a la verdad. Ese es el camino que sigue y no ve lo que le da placer para que ésta sea su guía. En cambio, la persona siempre piensa en la verdad. Si lo que está a punto de hacer es algo bueno para él. Por esta razón, cuando la persona asume el yugo del reino de los cielos, llamado fe, cuando quiere observar la Torah y las Misbot en su propio beneficio y quiere alegrar a su Creador,
a su creador. Por eso la persona no toma en consideración lo que está haciendo, sino que solo considera la verdad. En otras palabras, dado que el Creador nos dio la Torah y las misbot, queremos hacer su voluntad para deleitarlo, observando sus misbot. Por lo tanto, cuando, por ejemplo, una persona viste el tzitzit, una prenda de vestir con flecos, no mira si el cuerpo disfrutará vistiendo el tzitzit, especialmente cuando tiene cuidado de usar un tzitzit muy fino. Como nos dijeron nuestros sabios, este es mi Dios y lo alabaré. Adórnate ante él con misvot. Haz para él una hermosa sukkah, un tabernáculo y una hermosa lulav, rama de palmera, y un hermoso shofar, un cuerno de carnero, y un hermoso tzitzit y un hermoso libro de la Torah. Sin embargo, la persona siempre mira cómo puede complacer al Creador, es decir, que entiende intelectualmente que el hecho de que el Creador nos haya dado el mandamiento de amar al Creador no es porque el Creador necesita nuestro amor, sino porque el Creador nos ha encomendado observar sus mandamientos solo por nuestro bien. En otras palabras, gracias a esto la persona logrará el propósito de la creación, el cual es hacer bien a sus creaciones. Pero la persona sabe que tiene una naturaleza llamada deseo de recibir en beneficio propio y no en beneficio de los demás. Esto dificulta a la persona decir que, aunque comprende que el hombre no es como una bestia, podemos decir que específicamente donde la persona siente que recibirá placer, es allí donde se puede esforzar para obtener el placer. Sin embargo, si se le dice a la persona que debe amar al Creador, la persona puede entender esto solo cuando ve la grandeza e importancia del Creador. Solo ahí entonces podemos hablar de amor. Entonces, mientras la persona no ve la importancia del Creador, de todas maneras debe creer. Y aquí comienza el trabajo del hombre, es decir, el trabajo que corresponde al hombre y no a la bestia, porque la cuestión de la fe pertenece al trabajo del hombre y no a la obra de la bestia. Sin embargo, la medida de la fe debe ser la misma que la medida del conocimiento que tiene la bestia. De lo contrario, esto no se considera como fe. Sí puede diferenciar entre la fe y conocimiento. En otras palabras, el hombre debe ser como una bestia, como la bestia que solo reconoce lo que ve. El hombre debe tener fe, como lo hace la bestia con respecto a lo que conoce. De lo contrario, ¿cuál es la diferencia entre el hombre y la bestia? Por lo tanto, debe considerar a la fe como si tuviera conocimiento de ello. De acuerdo con lo anterior, debemos interpretar lo que preguntamos acerca de lo que está escrito. Un buey conoce a su dueño y un burro el pesebre de su amo. Israel no lo sabe. Mi pueblo no entiende. ¿Cómo compara a Israel con un buey y un burro? Después de todo, el buey y el burro ven quién los alimenta, mientras que Israel no ve.
y sin embargo debe creer. Entonces, ¿dónde está la similitud? La respuesta es que la principal diferencia entre el hombre y la bestia es que una bestia no tiene raciocinio. Por lo tanto, en las bestias la sensación del placer es lo que determina si se realiza o no una acción determinada. Pero para el hombre que tiene intelecto y puede opinar, no debe considerar el placer que provoca, sino la verdad que hay en ello. Por lo tanto, cuando se nos da la fe, como está escrito, y creyeron en el Señor y en su siervo Moshe, cuando se nos dio este trabajo, Israel debería tener conocimiento, es decir, fe. Lo que Israel debe asumir, y esto debe ser como lo es el conocimiento para las bestias. Y de aquí viene la pregunta: ¿por qué la fe de Israel debe ser lo mismo que el conocimiento para las bestias? Si esta es la base de ellas. Y también, ¿por qué Israel no entiende? Significa que su fe no es como conocimiento. Está escrito: mi pueblo no entiende. Mi pueblo significa gente común, mientras que Israel ya es un grado superior, ya que se sabe que Israel tiene las letras de Li-Rosh, tengo cabeza. Por eso dice, Israel no entiende. ¿Por qué? Porque mi pueblo no entiende. Cuando eran mi pueblo, para comprender la medida de fe que deberían obtener, pensaban que la fe parcial era suficiente. Por lo tanto, se conformaron con poco y se consideraron a sí mismos como Israel, aunque todavía no eran merecedores de la fe completa, por lo que es similar al conocimiento de las bestias. De esto se deduce que el orden del trabajo debe ser que una persona debe alcanzar la fe como si tuviera conocimiento en ella. En otras palabras, la persona comienza a comprender que debemos hacer todo con el fin de dar contento al Creador. Por lo tanto, cuando sigue este camino y ve que el cuerpo no disfruta de lo que quiere hacer, debe decirle a su cuerpo: no voy a hacer algo que tú disfrutes. Voy a hacer algo de lo que el Creador disfrutará. Por lo tanto, ¿qué me exiges? ¿Que espere hasta que estés de acuerdo? Si no te tengo en cuenta para hacerlo, ya que lo que hago es para el Creador. אין אתה בא בחשבון בקשר לעשיית המעשה שאני עושה לתועלת השם. אבל הגוף שואל, מה יהיה? Pero el cuerpo pregunta, ¿qué ganarás por hacer en beneficio del Creador? Es decir, ¿qué placeres obtendrás de esto? Después de todo, nadie hace nada sin retribución. Entonces, ¿cuál es la retribución que espera recibir a cambio de esto? La respuesta debería ser que nos dieron la misma de la fe.
como está escrito, y creyeron en el Señor y en su siervo Moisés. Así que creyó que estoy sirviendo a un gran rey, aunque todavía no tengo el sentimiento de la grandeza del Creador. Sin embargo, creo en su grandeza. Por eso disfruto sirviendo a un gran rey. Y ese es mi placer. Por lo tanto, todas sus preguntas pueden ser solo acerca de la fe, de por qué creo, pero cuando creo con completa fe, mi fe es como tener conocimiento. Vemos que cuando conocemos a una persona que es superior, como un rey o un ministro de alto rango, o alguien que es famoso, una gran persona, es natural que el pequeño se rinda ante el grande. Esto no tiene nada que ver con la religión, es una ley de la naturaleza, ya que es un privilegio para el pequeño servir al grande. Pero en el trabajo donde la grandeza y la pequeñez no se revelan, sino que debemos creer, allí hay un trabajo, porque por naturaleza la persona no puede hacer nada a menos que lo vea y lo comprenda en la mente. Por lo tanto, cuando la persona asume la fe como conocimiento, ya no necesita discutir con el cuerpo, ya que la persona le dice al cuerpo, veo que me estás diciendo una sola cosa, que no puedes aceptar la fe que he asumido. Por lo tanto, con tu reclamo sobre la fe no tengo nada que discutir contigo. Por lo tanto, te digo acerca de lo que estoy haciendo ahora, y no estás de acuerdo. No estoy esperando tu consentimiento, ya que para mí la fe es como el conocimiento. Por lo tanto, de esto resulta que todo el trabajo del hombre consiste en cómo obtener la fuerza de la fe, ya que el hombre no puede vencer al mal en él por medio de discusiones, porque con la mente externa el cuerpo siempre tiene la razón. Solo si la persona responde al cuerpo con la fe por encima de la razón, puede vencer al cuerpo. Por lo tanto, el hombre debe prepararse antes de hacer algo en la Kedushá, que gracias al acto de la Kedushá que va a hacer ahora, recibirá fe a cambio del trabajo. El hombre debe creer que no necesita nada más que tener fe en el Creador. Y esta, el Creador se la puede otorgar. Solo haciendo cosas por encima de la razón, es decir, por coacción. En otras palabras, que muchas veces el hombre debe ir obligado. Es que debe dirigirse para que gracias a la coacción sea recompensado con la fe en la grandeza e importancia del Creador. Sin embargo, uno debe saber que cuando la persona trabaja para el otorgamiento, tiene ascensos y descensos. Esto es así porque a través de los ascensos y los descensos, la persona recibe la capacidad y la posibilidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, ya que se sabe que la persona no puede entender lo que necesita si no tiene nada opuesto a esto, que es lo contrario de lo que tiene. Es como está escrito.
La ventaja de la luz desde dentro de la oscuridad, lo que significa que no podemos reconocer la importancia de la luz a menos que sea dentro de la oscuridad, que sufrió y fue atormentado por la oscuridad. Así, cuando llegó la luz, supo apreciarla. Del mismo modo, la persona no puede valorar la importancia del estado del ascenso a menos que tenga, por el contrario, muchos descensos. Solo así la persona puede valorar la importancia de la luz, es decir, el ascenso. De lo contrario, es como darle gemas y joyas a un bebé. El bebé no sabe cómo valorarlas. Entonces la persona viene y le quita esas cosas buenas, ya que el bebé no sabe para qué necesita las joyas. Y de por sí, quien quiera, toma las cosas buenas de los niños. Del mismo modo, la persona que no conoce el valor de la Kedushá, si se le da algo de Kedushá para que avance en el trabajo, él sí trabajará. El otro lado viene y se lo quita, ya que es incapaz de entender que la pequeña parte de Kedushá que ha adquirido requiere gran cuidado para que la Sitra no le quite la Kedushá de sus manos. Por tanto, cuando la persona tiene descensos, permanece con Reshimot, memorias de lo que tenía, y por eso sabe cómo cuidarse de la Sitra para que no se lo quite de las manos. Por esta razón, la persona que cree que el Creador es el que hace todo, y ciertamente que el Creador lo hace todo por el bien de la persona, por lo que en cuanto a los descensos que recibe, la persona dice que el Creador le envió estos estados seguramente por su propio beneficio. Esto le da a la persona la fuerza necesaria para no huir de la campaña, aunque no vea que el Creador lo cuida y no siente que el Creador lo ayuda. Más bien, la persona que no solo no hizo progresos en el trabajo, sino que incluso ha retrocedido. Sin embargo, si cree que el Creador lo ayuda enviándole los descensos, entonces ya no escapará de la campaña. Pero dice que el Creador lo ayuda, pero no de forma que la persona entienda, es decir, en los ascensos, sino más bien el Creador lo ayuda a través de los descensos. Es por esto que la persona tiene esta fe que lo fortalece, para que no huya de la lucha, sino que espera la ayuda del Creador y reza para tener la fuerza de continuar en el trabajo hasta que el Creador le abra los ojos y sea recompensado con Devekut, adhesión con el Creador. De acuerdo a lo anterior, debemos interpretar lo que nuestros sabios dijeron. El hombre debe bendecir lo malo tanto como lo bueno. Esto significa que si la persona cree que el Creador dirige el mundo como el bien que hace el bien, entonces ¿por qué siente que hay algo que le hace mal? Es como si el Creador le estuviera haciendo el mal. Por lo tanto, nuestros sabios dijeron que uno debe creer que el mal es para bien. En el trabajo debemos interpretar que si vemos que la persona comienza a trabajar de manera que todas sus acciones serán en nombre de los cielos, es decir, que todo lo que hace es porque quiere otorgar al Creador y no para sí mismo,
entonces la persona comienza a tener estados de ascensos y descensos. Porque cuando lo ilumina la fe en el Creador, la persona se encuentra en un estado de ascenso. Es decir, que entiende que vale la pena trabajar solamente en nombre de los cielos. Luego viene el descenso, es decir, los pensamientos. ¿Qué obtengo trabajando en nombre de los cielos y no para mi propio beneficio? A veces el descenso que sufre es tan profundo que escapar de la batalla. Entonces, surge la pregunta, ¿por qué antes de comenzar el trabajo del otorgamiento estaba siempre de buen humor y ahora a menudo siente que está lejos del trabajo y hace todo por la fuerza? Pero hay una regla, una misvá induce una misvá. Entonces, ¿por qué recibió un descenso? La pregunta es que el hecho de que la persona siente que está en un estado de descenso llamado estado de maldad, también está bien, que justamente gracias a ambos puede ser recompensado con la ayuda del Creador. Este es el significado de el hombre debe bendecir lo malo. תודה לדודי. שאלות? Gracias, Dudi. ¿Preguntas? ישנם שאלות דווקא, נו. ¿Preguntas? תודה רבה רב. מה זה שכל אחד באמונתו יחיה? Gracias, Rab. ¿Qué significa que cada uno siente y cree con su propia fe? De acuerdo al poder de la fe, la persona ve. Yo pensé que había o no había fe. No, hay diferentes grados de fe, dice el Rab. El amigo dice, entonces, cuando me renuevo como nuevo cada día, ¿qué hago? ¿Tengo y obtengo más fe de los estados que el Creador me da? Sí, dice el Rab. ¿Y de la conexión con los amigos también? Sí, dice el Rab. Otra pregunta tengo. Adelante, dice el Rab. Dice que él nos compara con un burro y un buey. ¿Somos mejores que estos animales o no? El Rab dice, estas son dos formas de la naturaleza. Un buey está más conectado a su dueño y el burro está más conectado a su comida, a su sustento. הוא כותב שכל עבודת האדם היא להשיג כוח אמונה. Él escribe que todo el trabajo del hombre es obtener la fuerza de la fe y que como hay conocimiento, hay fe también y que ese es nuestro trabajo y que las fuerzas para sobreponernos y hacer algo en contra del deseo es de acuerdo al grado de fe. Y después dice que la fe de la persona puede obtenerse solo a través de ejecutar acciones por encima de la razón. No es muy claro. Ejecutar acciones por encima de la razón, uno necesita fe. Y él escribe que para hacer esto necesitamos tener fe por encima de la razón. Todavía no sientes cómo funciona, pero va a llegar, tranquilo, dice el Rab. Él nos da el consejo que si la persona necesita ver a la verdad y no al placer, cómo
¿Cómo yo puedo ver la verdad? Yo generalmente veo siempre el placer. Rab dice, hay una manera de cambiar de ver los placeres a ver la verdad. ¿Cómo dice el amigo? El Rab dice, verdad, la conexión con los amigos, elevarse por encima de uno mismo y entonces así ver cuánto tu cuerpo, cuando tú lo observas desde el lado, está trabajando de acuerdo al estado de la bestia y tú quieres comportarte, quieres trabajar desde el lado de la sociedad, de la espiritualidad. ¿Se puede decir que todo lo que está por encima del cuerpo es la verdad? Sí, dice el Rab. Sí. Rab, ¿cómo usted mantiene la santidad, la plenitud de que no caiga en la citraja? ¿Cómo evitar que la santidad caiga en la citraja? ¿Cómo se mantiene una persona de cruzar hacia el lado de la citraja del otro lado? Eso es correcto. Usar la conexión entre los amigos es lo más importante, escrutinio de los artículos de las fuentes. Esto es lo que tenemos que hacer. Él escribe en ese artículo y en otros que podemos trabajar con el deseo de recibir de manera coercitiva. Yo siento que no puedo vencer a mi deseo de recibir, siento que siempre gana. Hay fuerzas que podemos colocar en contra del deseo de recibir. Digamos, la vergüenza. De acuerdo al deseo de recibir, queremos hacer una y otra acción, pero tú sientes la vergüenza, entonces tú actúas de otra manera. Puede ser correcto. ¿Hay alguna otra fuerza? Sí, hay ejemplos, dice el Rab. No importa, pero lo importante es entender que no podemos, o podemos doblarnos un poco, contorsionarnos un poquito. ¿Qué caracteriza el ocultamiento antes de entrar al mundo espiritual? ¿Qué caracteriza el ocultamiento antes de entrar al mundo espiritual? Es una clase de ocultamiento que la persona no piensa que puede atravesar. Un ocultamiento con prueba que tiene que tener una fuerza, en el ocultamiento. ¿Cómo trabaja la persona diariamente con esto? Solo a través de anularse a sí mismo y caer en manos de los amigos, en el control de los amigos. Bielorrusia, adelante. ¿Qué es plenitud, perfección de la meta? La plenitud de la meta es cuando la persona ve que si obtiene la meta va a tener el poder de mantenerse a sí mismo por encima de las fuerzas de la naturaleza que se revelan en él. Buenos días, Raf. Cuando me quiero mover por el discernimiento de verdadero y no de las sensaciones del cuerpo, ¿cómo no argumento con mi cuerpo y paso directamente a la acción?
זה שאני לא רוצה להתווכח עם הגוף ורוצה El hecho de que no quiero argumentar con el cuerpo, yo quiero, por el contrario, adherirme זה כבר a la decena, pegarme a la decena. Estos ya son pasos en el sentido correcto, pasos que estoy tomando en lo correcto. Mujeres, Здравствуйте, учитель. Mac 113. Пожалуйста, как тело хочет есть и пить, так душа хочет служить Творцу? Es que el cuerpo quiere comer, beber y aparentemente quiere servirle al Creador. Sí, dice el Rav. Gracias, Rav. Ravash escribe en este artículo y en otros el diálogo interno con el ego. Parece que su trabajo es más preciso que hablar con el Creador. ¿Es correcto decir esto? O tal vez es el punto que habla con el ego, se activa gracias al trabajo de la escena hacia el Creador. Vamos a continuar y todo se va a clarificar, dice el Rav. Baltia 4. Какой основе веры, чтобы она стала уверенностью? Вера стала уверенностью. Какой основа должно быть? ¿Qué nivel o base de fe tenemos que alcanzar para tener confianza? Adquirir el poder de la fe del grupo. Y entonces este poder tenemos ya, le damos el poder sobre mí. Y él escoge dominarme. Él escribe aquí que la nación de Israel son personas regulares con creencia en fe parcial y se satisfica. Y que también está el lado de la fe completa, plena. ¿Cómo alcanzamos ese estado de la fe verdadera? Tú lo vas a obtener desde arriba. No es que la persona lo escoge, que tiene dos caminos y escoge una. ¿La persona sabe cómo identificar si tiene fe completa o parcial? Sí, sí. Entonces la persona sabe decir que, estoy en el estado de fe completa o parcial. Sí, sí, dice el Rab. ¿Hay alguna manera de explicar cómo la persona siente la diferencia entre estos dos estados, fe parcial y fe parcial? Fe completa, no sé cómo expresarlo. Es cuando en avance la persona se anula ante el Creador. No sé más cómo explicarlo. Él escribe que la persona necesita decirle a su cuerpo que no voy a ejecutar un acto que vas a disfrutar, sino que voy a ejecutar un acto que el Creador va a disfrutar. ¿El Creador disfruta todos los actos que yo no disfruto? No necesariamente. ¿Y qué disfruta el Creador? Dice el amigo. Pregunta. El Rab dice, el Creador disfruta como él escribe. En todos los libros los cabalistas escriben que el Creador disfruta nuestro deseo, que queremos adherirnos a Él. Esto es lo que el Creador disfruta. Y esto es como
Nos acercamos al Creador a través de la equivalencia de forma. ¿Y está bien para mí disfrutar esta adhesión? Pregunta el amigo. Sí, dice el Rab. Pero no tienes que hacerlo por el nombre de la adhesión, sino en nombre de darle alegría al Creador como resultado de darle alegría al Creador. Entonces tú tienes un placer también que disfrutas. Este es un artículo muy profundo que nos lleva a través de este camino y al final el hecho de que la persona necesita bendecir el ego, lo cual es un descenso. Es esta la esencia de trabajar por encima de la bendecir el mal. El Rab dice bendecir el mal y el bien. Cuando hacemos esto vemos que no hay mal y que todo se hace en nombre del Creador y la bendición es sobre el Creador y su acción. Una pregunta del Internet. ¿Qué es la fuerza de la fe y cómo fortalecer la fe en la grandeza del Creador? El Rab dice es a través del grupo. Es como del aire. El Creador organiza todo de tal manera que algunas fuerzas la podemos recibir solo de la decena. En realidad, todas las fuerzas de mujeres, Moscú, existe una posibilidad de ser capaz de pasar la fuerza de la fe hacia mis amigos. El Rab dice, si trabajamos como esto, sí, por supuesto. Continuando con las preguntas, ¿es la fuerza de la fe y la luz que reforma es el mismo fenómeno, la fe y la luz que reforma? No enteramente, dice el Rab. Hay aspectos que pasan como esto y hay aspectos que pasan de manera diferente. De Cabio 2 están preguntando hasta que nosotros forzamos el cuerpo a que haga el trabajo, el Creador nos ayuda en este proceso. Nosotros no podemos forzar a nuestro cuerpo de ninguna manera, solo podemos elevar una plegaria al Creador y el Creador va a cambiar las luces de la naturaleza y nosotros cambiamos las leyes de la naturaleza. Rab, él está trabajando en coerción, significa que tiene fuerza sin ningún sabor. Él dice que antes de que yo reciba la fe del grupo, esta fuerza puede ya dominarme y yo escozo eso. ¿Cómo yo necesito una fuerza de fe del grupo? Yo me subyugo ante la escena, dice el Rab. Y la luz me va a influenciar de tal manera que organiza mi relación con el grupo y a través del grupo resultó un despertar. Es la manera en que funciona. Y cómo uno se fuerza hacia ese estado, cómo se obliga. El Rab dice, tú tienes muchos medios para esto. En el grupo, a través de la envidia, la lujuria, el honor, hay muchas estrategias. Ashkelon Free. Ashkelon 3, adelante. Gracias, Rab. Israel debería aceptar la fe como una razón para un animal como la bestia. ¿Puede darnos un ejemplo en la decena y cómo medimos, cómo la decena aprecia el estado en el que se encuentra? El Rab dice, si ellos conectan, ellos empiezan a sentir el poder de la fe que necesitan y en la cual están. ¿Cómo medimos esto hasta que este nivel de conocimiento, desde que
esta situación cambia en el centro de la decena, en una sensación mutua. ¿Cómo medimos este sentimiento en la mitad de la fe hacia el conocimiento? No sabemos esto, tenemos que seguir trabajando y entonces esto nos lo van a mostrar a nosotros. Persheva, gracias Ra, buenos días Ra, buenos días Ki Mundial. Hay una pregunta que al final del artículo ellos no preguntaron por qué uno antes de entrar al trabajo del otorgamiento uno está en un espíritu alto y después se olvida, se distancia del trabajo, todo lo que se hace por fuerza, por coerción. Hay una rule que hay una misbah atrae otra misma. Entonces, ¿por qué recibimos un descenso? Y mi pregunta es que el Creador empezó con este diálogo entre nosotros. Él despierta en nosotros el deseo de recibir, el mismo deseo que nos da la fuerza para trabajar. Y Él está constantemente con nosotros desde el principio hasta el final, es el primero y el último. Y Él siente a la persona y siente que adquiere este flotador, ¿es esta la situación? No estoy escuchando la pregunta. ¿Cuál es tu pregunta? La pregunta es si el Creador nos acompaña por cada paso desde el principio hasta el final, aun cuando sentimos la fuerza en la falsedad en el mundo, el descenso, aún a eso el Creador nos acompaña. Entonces la fe necesita desarrollarse desde el momento en que empezamos esta intención, debemos empezar a trabajar con la envidia, el honor, la lujuria. Y primero obtenemos ayuda del Creador. Sí, dice el Rab. Gracias, Rab. Turquía, mujeres. Adelante. Bedenin yapmakta zorlandığı şeyler için Yaradan'dan güç istemek, inancı istemek midir? Toda. Buenos días, Rab. Está preguntando, pedirle al Creador la fortaleza de hacer cosas para el cuerpo, esto es difícil. ¿Esta es un pedido de fe? Sí, correcto, hermoso. Petah Tikva número 6, adelante. Todas las acciones están registradas. ¿Hay memorias de estas almas? No entendí la pregunta. Ok, hay almas. No, todo depende de la persona. Tenemos que aceptarlo. Es el sistema arreglado de arriba hacia abajo en la cascada de las almas en ese orden de ideas, cómo la persona puede saltar, cómo se puede acelerar en el camino y avanzar. No sé cómo explicártelo, dice el Rab. Estados Unidos, este medio. Podemos decir que las deficiencias de la luz izquierda son deficiencias y carencias de la fe. Rubam. Sí, la mayoría de ellas son así. Italia 1, adelante. Come posso non perdere l'adesione col creatore durante le discese quando ho poche forze? ¿Cómo puedo no perder la adhesión del creador en el descenso cuando tengo algo de fuerza?
¿Necesito anularme ante el Creador para que todo se dé y para recibir fuerza en el descenso? ¿O necesito tener fe de que va a llegar un ascenso después de esto? ¿Tener un ascenso? Dice el Rab. Yo necesito intentar agarrarme al Creador incluso durante el descenso, en la medida de lo posible, agarrarme del Creador en mi descenso. Turquía 8, adelante. Buenos días, Rab. Buenos días, Clima Mundial. Thank you. El Creador nos ayuda a saber o a creer. El Creador nos ayuda a saber o a creer. El Creador quiere que nosotros lo alcancemos de manera completa, plena. A ambos, en conocimiento y en fe, en ambos estados. Mujeres. Bercheva 10. Latín 7, adelante. Hola, Raf. Besos y abrazos. El artículo dice que el trabajo del hombre es conseguir la fe. Y en otro artículo de semanas anteriores se decía que todo está en manos del Creador, excepto el temor. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la relación entre el temor y la fe? La conexión entre el miedo espiritual y la fe es que la fe es una vasija espiritual y el miedo espiritual, en contraste, es un miedo regular que la persona tiene, que crece y que depende de del reconocimiento de la grandeza del Creador. Lituania 1, adelante. Gracias, Rab. Quiero preguntar respecto a los ascensos y descensos. ¿El descenso es en el nivel de la decena, en el nivel de la humanidad, o en qué medida yo me acerco o me alejo de la decena? Uno depende del otro. En el estado y de se divida de manera adecuada. Доброе утро, Раф. Доброе утро, дорогие друзья. Bielorrusia. Buenos días, querido Raf. Buenos días, amigos. Буквально вчера была физическая встреча нашей группы МАК-24. Мы молодая группа. Ayer tuvimos una reunión con un grupo de MAC 24 de amigos de Belarus. La pregunta es, ¿estamos avanzando correctamente así durante el tiempo de nuestra reunión? Sentimos cómo estamos entrando en nuestra realidad, en un área en que sentimos cruzar la barrera a un lugar de inclusión mutua. ¿Es esto correcto? Hasta esta reunión experimentamos una sensación, una impresión, y también durante la reunión sentimos que había un círculo donde siempre entramos y sentimos que nos podíamos mover dentro de este espacio y tuvimos una confusión, no miedo, sino estábamos confundidos al avanzar y que no llegamos a esto para criticar. Había un sentimiento de que nos faltaba conocimiento
Y esa es mi pregunta. ¿Son estas sensaciones, tenemos que resistirlas, reducirlas y tener más conocimiento para manejar estas sensaciones? Tú lo dijiste de manera correcta, es un sentimiento y la razón no es lo mismo. Y no debemos movernos, debemos avanzar en la medida de lo posible. En la medida en que nos estemos moviendo hacia adelante juntos, nosotros cubrimos con esta conexión todos los eventos. Y este artículo se percibe de manera diferente como resultado de esta reunión con los amigos. Esta es la manera en que funciona, dice el Rav. Holanda 1. Rava, ¿qué hace que al creer en la fe completa, cómo se equipara esto con el saber? ¿Cómo es el contraste en tener fe completa y saber? El Rab dice, la diferencia entre la fe y la razón es que la fe es una fuerza espiritual y la razón es una fuerza corpórea física, y todo depende de los grados. Pero en general aprendemos cómo una soporta a la otra. ¿Eso quiere decir fe completa? Vamos a aprender eso más adelante. ¿Es eso el saber? No es suficiente, dice el Raf. Kiev 1, adelante. Usted dijo que debería yo desear del Creador, no desde el deseo de adherir, sino del deseo de otorgar. ¿Cómo transmitir este límite? Tú no puedes generar este deseo, es desde tu interior, es cuando lo haces con el trabajo, envidia, lujuria y honor. Esto es lo que necesita trabajarse aquí, el trabajo común con la decena. ¿Qué significa que el deseo de otorgar? El otorgamiento significa estar en contacto con el Creador. De la manera en que tú le otorgas, Él le otorga, te otorga. ¿Y por qué no es bueno estar en adhesión con Él si esta es mi motivación? El Rab dice, la adhesión es una acción pasiva. El otorgamiento mutuo es una acción activa, común, de dos vías. Selam Rav. Dış akıl ile inanca gelemiyoruz. Bizler dış aklı nasıl susturabiliriz ve birbirimize bu konuda nasıl yardımcı olabiliriz? Teşekkürler. Rav, nosotros podemos organizar la fe con nuestra mente corpórea física. ¿Cómo podemos silenciar lo uno para ayudar al otro? No debemos estar miedosos de las fuerzas corpóreas. Gradualmente estas fuerzas físicas van a ocupar su lugar adecuado y correcto. Moscú 6. Podemos decir que la cualidad de la fe se nos dio para llegar al libre albedrío. También es correcto, sí, dice el Rab. Mujeres Hasharon 5. Buenos días a todos los amigos y a usted, Rab. ¿Este estado de descenso es una oportunidad de fortalecer la fe? Sí, dice el Rab. Sí puedo continuar. El sobreponerse, ¿es esto un avance en mi fe
o es como renovar la fe en mí. Son ambos. ¿Y cómo puedo fortalecerme en la fe en la decena? Si yo siento en la decena, como tú dices. Sí, pero ¿cómo fortalecer a la decena en fe también? Fortalecer la conexión en la decena. Bien, bien. Turquía 9, adelante. Çıkarak ihsan etmeye gelmemiz gerekiyor. Bu noktada ruh ile ilişkisi arasındaki bağ nedir? Yani ihsan etmek isteyen kim? Hola Rab, necesitamos sobreponernos cómo desear la recepción y cambiarlo al otorgamiento. En este lado, ¿cuál es nuestra conexión con el alma? ¿Quién es el que quiere otorgar? ¿El deseo de recibir o el alma? Por supuesto es el alma. El deseo de recibir nunca quiere otorgar. Vamos a la próxima parte de la lección, Dudi. Sí, movámonos a la próxima parte y antes una canción, amigos. What is this language? This language we need. What is this calling we all long to heed? Only you have the answer. To you we plead. 'Cause life without love is no life indeed. Only you have the answer. We've put away on a shelf. We finally pray to love our neighbor as ourselves, as ourselves. Na 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 na. Save us with your help from above. Without you as our teacher, we're certain to fail. You have the answer, with this we prevail. Only you have the answer. We've put away on a shelf. We finally pray to love our neighbor as ourselves, as ourselves. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Together we unite in one common cry to awaken us to the one desire. Can't deny